Rutuñán, presidente de la Unión Industrial de Tigre, vicepresidente de la Cámara Argentino-Armenia. Están todos muy bienvenidos. Hoy tenemos nuevamente una jornada con nuestro querido José Siaba Serrate. Así que antes de comenzar, como siempre, hacemos un repaso de la placa de los auspicios. Así que, por favor, Lilian, si podés, por favor, comentar un poquito y en unos breves minutos arrancamos. Gracias. Buenas tardes a todos. Voy a mencionar a los auspiciantes. Auspiciantes Platino, Sueño Fueguino S.A., desde hace 40 años dedicados a rescatar lo mejor de los argentinos para expresarlo en cada uno de sus productos. La empresa se encuentra desde el año 81 instalada en la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, abasteciendo calidad al mercado local y aumentando las exportaciones cada año. Sus marcas: Suplesa, Danubio, Náutica, Fiesta, Canon, Regata, Relax, Dálmata, Buckingham Polo Club y Mia Cucina. Rubica, inmobiliaria logística e industrial, lidera el mercado inmobiliario industrial y fraccionamientos, desarrollo de parques, centros industriales y logísticos. Rubica es socia estratégica de sus clientes, brinda soluciones y se adapta a las nuevas exigencias. Edelflex S.A., líder en sistemas de intercambio de calor, diseño, ingeniería y construcción de plantas llave en mano, para manejo de fluidos de industria, de biotecnología, farmacéutica, alimenticia, cosmética y química. Posee filiales en México, Uruguay y Estados Unidos. Caratex S.A., empresa fundada en el año 55, es una de las empresas de textiles planos más grandes del país, ejemplo de integración en la industria nacional. Su cadena de producción se desarrolla enteramente entre La Rioja y Cava. Cuenta con tecnología de última generación con el objetivo de continuar posicionándose como líderes en innovación textil. Su producción de tejidos planos es amplia para acompañarte en lo que necesites, abarcando telas para uso industrial y del hogar. Nuestros auspiciantes: Oro, Hipoití S.A., empresa familiar de altísima calidad de hilados. Su planta industrial se encuentra en la provincia de Corrientes. Cuenta con una capacidad de producción de 2.000 toneladas de hilado mensual, repartidas en hilado convencional, open-end, vortex y retorcidos. Ecosan, empresa argentina que desarrolla, fabrica y alquila productos diseñados bajo los estándares más exigentes, de calidad a nivel internacional. Son proveedores de baños portátiles, duchadores, cabinas de vigilancia, contenedores metálicos, habitáculos móviles, campamento y construcciones modulares. Silver Cloud Advisor es el primer agente asesor global de inversión autorizado por la CNV, Comisión Nacional de Valores. Brinda asesoramiento en inversiones en el mercado local y el exterior, de forma independiente y personalizada, teniendo en cuenta las expectativas y el perfil de cada inversor. Grupo Ritex, empresa textil líder con sus más de 50 años en el rubro de fabricación de artículos de punto. TEDSOX, empresa argentina dedicada al diseño y la producción de medias de alta calidad para importantes marcas nacionales e internacionales, y comercialización de medias, de ropa interior y de baño bajo licencias. Actualmente cuenta con las representaciones de la marca Puma para sus líneas de medias, ropa interior y trajes de baño, y Signia para la línea de medias. Auspiciantes corporativos: CM Consultores, team liderado por Carlos Martirosyan, dedicado a la atención de personas y empresas en las áreas de planificación fiscal, administración de activos, servicios de family office, asesoramiento legal y representación de accionistas del exterior en directorios de sociedades locales. Avedis, productora de gases. Risk Group Argentina, el principal broker independiente de seguros y reaseguros de Argentina. Dusen, comprometida con la calidad, precio y servicios en la producción y molienda de semillas y especies. Cuenta con plantas de elaboración propia en el partido de Tigre y en la provincia de Salta. Corrunor, ofrece al mercado soluciones en diseño, producción y logística de envases de cartón corrugado y todo lo relacionado con el embalaje industrial. Grupo Hazard, empresa especializada en el desarrollo de soluciones tecnológicas enfocadas fuertemente al retail, la industria y la logística. Rossi Diseño, 25 años amando el diseño. Muchas gracias. Muchas gracias, Lilian. Bueno, aprovecho para agradecer a Lilian y a Nadia de la Cámara Armenia y de Unión Industrial por haber organizado nuevamente la charla. Y antes de pasar la palabra a ONIC, quiero recordarles que el día 7 de septiembre tendremos la ronda de negocios en la UTN Regional Pacheco, que está organizada por el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires, Municipalidad de Tigre y la Unión Industrial de Tigre. Así que los que quieran participar, por favor contactar a Nadia o a cualquiera de nosotros en la Unión Industrial. Y ahora sí, paso la palabra al presidente de la Cámara Armenia, Ohanes Boyadjian, así lo pasa la palabra a José Siaba Serrate, que es nuestro disertante de hoy. Onik, adelante, por favor. Bueno, José, te agradezco muchísimo la gentileza de acompañarnos hoy y, bueno, tus opiniones respecto a la situación tan
confusa que nos toca vivir, tanto en la Argentina como en el mundo, para ver si nos puedes aclarar un poquitito el panorama. Así que la palabra es tuya. Gracias. Bueno, gracias Onic, gracias a todos por estar ahí. Yo voy a compartir también la pantalla. Disculpame. Con una presentación. Vamos a hablar un poco del mundo, un poco de la Argentina. Proporciones variables, quizá el mundo lo vamos a pasar más rápido, tiene complicaciones muy serias, yo diría más profundas que las que tiene la Argentina, pero a la vez está más cerca de encontrarle la vuelta, el agujero al mate, que la Argentina. Así que empecemos hablando del mundo, de esta situación ambigua, donde por un lado vemos muchos indicadores de actividad que se desaceleran o caen lisa y llanamente. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, los 2 primeros trimestres del año hubo retroceso del Producto Bruto. A veces esto se lo denomina una recesión técnica, quizás una definición muy rápida, muy ligera y no del todo acertada, pero sí es verdad que la mayor cantidad de veces que esto sucedió, salvo una vez en el año 1947, efectivamente 2 retracciones trimestrales del PBI lo que significaron fue una recesión posterior. Una excepción que esto ocurrió y no hubo después una recesión fue en 1947, y la otra recesión que no cumplió con este requisito fue la que causó el COVID, porque fue una recesión que apenas duró 2 meses. Pero a la par de todos estos indicadores que nos están mostrando un retroceso de la producción, un enfriamiento de la demanda, tenemos en el mercado de Estados Unidos, en el mercado de trabajo, una exuberancia muy llamativa que es muy difícil de explicar si efectivamente la economía estuviera en retracción. El mes pasado, en julio, se crearon más de 500.000 de puestos de trabajo, que es una cifra realmente impactante, porque para Estados Unidos, para mantener la tasa de desempleo estable, solo hace falta crear unos 100.000 puestos de trabajo por mes. Entonces, 5 veces más que eso. La tasa de desempleo está en 3,5. Y las condiciones del mercado de trabajo son muy, muy robustas. Entonces hay una duda natural acerca de si estamos en una recesión o no. Lo que no hay duda ni discusión, y acá tenemos distintas variables, digamos, la línea celeste es la marcha del PBI el año pasado y la caída, estos 2 trimestres de caída este año. La línea azul es la marcha no del PBI, sino del ingreso doméstico, que en los libros de texto es lo mismo, pero que en las mediciones que nosotros hacemos nos da resultados distintos. Entonces, si miramos la actividad por el lado del producto, tenemos 2 trimestres de recesión. Si miramos la marcha de la economía por el lado de la renta nacional o de los ingresos que genera esa actividad, lo que tenemos es una desaceleración notable, pero todavía lecturas positivas. Y si promediamos los dos, esto nos dio 0 en el primer trimestre y 0,4% en el segundo. O sea que podemos discutir, pero lo que acá está muy claro es que la pujanza que había en el 2021 se ha evaporado. Podemos discutir si en este momento estamos contrayéndonos o simplemente estancados o creciendo muy lentamente, pero la pregunta del millón siempre es qué va a pasar hacia adelante, si esta desaceleración se va a continuar o si vamos a ser capaces de mantener este umbral mínimo de actividad, sobre todo teniendo en cuenta que a la par la Reserva Federal y los bancos centrales en el mundo tienen una agenda cuya prioridad es bajar una tasa de inflación muy, muy alta, y para eso van a tener que aplicar políticas monetarias muy restrictivas. En esa José, lógica, sí. Vos sabés que, perdón, estamos viendo solo la carátula, el mundo y la Argentina en crisis. Y no lo que se mueve. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora bueno, sí, gracias. Esto es lo que se mueve y esto es lo que con tanto énfasis les quería explicar. Y si no lo entendieron, es obvio que era mucho más difícil de la otra manera. Decía, acá tenemos 2 medidas de actividad que tratan de alguna manera de resumirnos en una sola línea el comportamiento de la economía. Este es el famoso Producto Bruto Interno, que tiene 2 lecturas, en el primero y segundo trimestre por debajo de 0. Esta es la definición de renta nacional, del ingreso, que sería la contrapartida, en el sentido de que para hacer esta cantidad de producto
hay que pagarle una retribución a los factores que contribuyen a hacer el producto, llámese salarios, rentas, los ingresos de la propiedad, etc. Si los medimos de una manera nos da un número negativo, si nos medimos de la otra nos da positivo. Si lo promediamos, que es una buena manera de zanjar esta discusión, lo que tenemos es una lectura en 0 en el primer trimestre, una recuperación muy leve, 0,4 en el segundo. Claramente lo que está fuera de discusión es que veníamos a un ritmo muy pujante hasta el 2021 y esto se ha enfriado enormemente. Y pensando hacia adelante, tenemos que tener en cuenta que dado el nivel de inflación muy, muy alto, los bancos centrales, no solo la Reserva Federal en Estados Unidos, sino en el mundo, los bancos centrales van a seguir hostigando a través de la política monetaria para conseguir que la inflación baje sensiblemente. Si uno quiere tener alguna visión global de la dinámica que está en juego, esta es una forma bastante práctica. La línea azul condensa distintos indicadores en los países del G4, o sea, en Estados Unidos, todos los países europeos, de la eurozona, Gran Bretaña y Japón. Esta es una medida que aproxima la marcha de la actividad y que claramente ya está en terreno negativo. La línea mostaza es una aproximación, uno diría, de la evolución de los costos de producción a nivel de las empresas, es decir, una aproximación de las presiones inflacionarias que han subido enormemente, pero que ya se están desacelerando, siguen subiendo pero a un ritmo sensiblemente menor. Y la línea, esta gris o columnas grises que vemos en el fondo, reflejan los aumentos de tasa de interés que hemos tenido. Entonces uno podría decir que veníamos con un ritmo muy fuerte de actividad, esto ha decaído, con precisión no sabemos si todavía es positivo o no. Si miramos, no esta variable, pero una que está detrás, que trata de medir las demandas, la evolución de la demanda futura, eso está todavía más débil. Si vemos la presión de precios, sobre todo a nivel de firmas, sigue siendo alta, pero se está desacelerando. Y si miramos la política económica, desde el punto de vista de la política monetaria, que es la más agresiva, sigue manteniendo agresividad y sabemos, porque eso nos dicen los banqueros centrales, que lo tienen planeado para el resto del año y ahora también nos dicen para el 2023 es una marca presión todavía más incómoda. ¿Qué pasa con la inflación? Esta es la medida de inflación en Estados Unidos, esta era la inflación del 2013 a comienzos del 2021 y estas son distintas mediciones de evolución del nivel general de precios. Esta es la canasta de precios al consumidor y lo que vemos es, cualquiera sea la medición que uno tome, una suba muy, muy fuerte. Si uno toma los precios al consumidor en su nivel general, hemos llegado a tener una inflación interanual del 9,1%. En julio los precios no variaron en el mes y la comparación con respecto a julio del año pasado da un registro del 8,5%. Si extraemos, sacamos la contribución muy fuerte de la energía y los alimentos, que son componentes muy volátiles, aún así estamos con una lectura de 6% de inflación, cuando los bancos centrales, y concretamente el de Estados Unidos, tienen una meta de inflación que satisfacer en el mediano plazo del 2%. O sea que la inflación es 3 o 4 veces más alta que la inflación que deben satisfacer los bancos centrales cumpliendo su mandato. Y por ende, esta dinámica se ha complicado con la suba en el 2021. Los bancos centrales miraron a otro costado y la economía siguió creciendo muy fuerte en el 2021. En el 2022 viene este cambio, una agresividad para dominar la inflación que no estuvo presente en el 2021 y la contrapartida desde el punto de vista de la actividad es por lo menos una desaceleración de la actividad económica muy fuerte y una señal hacia adelante de que es altamente probable, si esto no se detiene, que tengamos una recesión por delante. Es verdad que la inflación sube, también es verdad que las expectativas de inflación bajan. Y esto es un cambio muy, muy importante. Es fundamental el papel de las expectativas para controlar la inflación. Y uno puede decir que a pesar de que la inflación es 3 o 4 veces la meta,
los mercados y los consumidores piensan que la inflación va a bajar y en el tiempo va a ser igual al 2%, que es la meta de los bancos centrales. No va a suceder este año, no va a suceder el próximo, pero sí va a suceder hacia adelante. Y esto le pone límites, digamos, también al desarreglo que tenemos por delante y hace más factible una tarea de contención de la inflación que no provoque destrozos descomunales en el mercado y en la economía real. Voy a traer un poco de agua porque está complicado. Un minuto. Ojalá tuviéramos estos niveles de inflación en Argentina, ¿no? Acá es por día, más o menos, esta inflación. Por semana. Bueno. Cuando uno mira los precios de los commodities, uno entiende por qué las expectativas de inflación bajan a pesar de que la inflación es tan alta. Y básicamente porque hoy cuando uno mira los precios de los commodities, que son los primeros precios en reaccionar cuando hay un desarreglo subyacente, en su mayoría los precios de los commodities están mostrando caídas importantes, superiores al 15%, en algunos casos llegan al 30, 40% en los últimos 3 meses. Y acá hay alimentos, hay productos que son insumos de origen mineral, hay metales como el oro o la plata que son de alguna manera también un refugio para protegerse de altas inflaciones, hay monedas, hay una cantidad realmente muy amplia de precios de commodities que estuvieron subiendo muy fuerte en el 2021, muy fuerte en la primera mitad de este año, muy fuerte después de la invasión a Ucrania que hizo Rusia y de las reacciones, de las represalias comerciales que le cerraron el camino a la energía y a muchos de los productos que exporta Rusia. Entonces, estamos ya en una situación muy distinta a la que teníamos en marzo o abril. La invasión fue el 24 de febrero. Los precios máximos de la energía los vimos a mediados de marzo, con el barril del petróleo en $130. Hoy estamos viendo precios alrededor de $100. Es decir, no estamos en la etapa inicial de este shock. Las tasas de interés han subido bastante. La tarea de los bancos centrales empezó a realizarse con mucho ímpetu desde principios de este año. Otros bancos centrales, como el de Brasil, vienen trabajando desde antes. Y entonces, si bien es verdad que los precios y la inflación son lecturas muy altas, normalmente los precios no son, o la inflación, no es una variable anticipatoria, sino es una variable que reacciona con atraso, que demora en reflejar los cambios en las condiciones económicas, mientras los precios de los commodities son mucho más sensibles. Entonces acá tenemos un elemento importante a la hora de pensar cómo se puede salir de este atolladero, en el sentido de que cuando mirábamos estos indicadores 3 o 4 meses atrás, todavía veíamos una suba que no parecía tener techo. Cuando los miramos ahora, después del trabajo que han realizado los bancos centrales, estamos empezando a ver debilidad en estos indicadores que son los que primero reaccionan a los cambios en las condiciones económicas. Este es el caso de la energía. La energía es un caso tremendamente complicado. La inflación el año pasado en Estados Unidos, el 2021, lo cerró con una lectura del 7%. La invasión a Ucrania fue posterior. Obviamente ya había un problema de inflación y un problema de inflación muy serio desde antes de tener este conflicto geopolítico. Pero la invasión de Rusia y las sanciones a Rusia lo que trajo después fue un shock adicional de oferta, negativo, adverso, que hizo
que conseguir la energía tuviera un costo sustancialmente más alto. Y en la medida que no se levanten las restricciones a Rusia, el mundo no tiene un sustituto a la energía rusa a precios razonables que pueda enteramente reemplazar la oferta rusa. Y por ende ahí hay un talón de Aquiles novedoso, nuevo, complicado, que forma parte ahora del problema que hay que resolver, tratando de bajar la inflación y tratando de no destruir en el camino a la actividad económica. No quiero entrar muy en detalle, pero un detalle que sí vale la pena mirar es comprender el impacto de la pandemia, el impacto disímil de la pandemia sobre los precios de los bienes y sobre los precios de los servicios. Los servicios fueron muy afectados por la pandemia. Normalmente en las recesiones los servicios son los que menos caen y el impacto más fuerte se vuelca sobre la producción de bienes, sobre la producción industrial, etc. En este caso, dado la naturaleza del shock, la gente se encerró, recibió pagos extraordinarios, porque hubo muchos paquetes de ayuda, y pudo gastar más, cuando normalmente en una recesión reduce el consumo. ¿Y pudo gastar más en qué? Bueno, en bienes de consumo, en televisores, en computadoras, en equipar mejor su computadora, etc. Entonces la demanda de bienes fue muy fuerte y la inflación de bienes, este es un subconjunto de esos bienes, está de lado dejada la energía y los alimentos. Esta inflación, fíjense que llegó en Estados Unidos a ser de 2 dígitos. Esto se está desacelerando enormemente. Esto está muy correlacionado con los commodities. Esto está muy correlacionado con esa línea color mostaza que veíamos cuando decíamos, bueno, en una visión global, las presiones de precios se están desacelerando. Se están desacelerando en estos renglones desde un nivel de demanda muy alto exacerbado por la pandemia. Donde la inflación es más complicada, donde está creciendo, es en la parte de servicios, y ese aumento de la inflación de servicios se acentuó cuando salimos del encierro, empezamos a recuperarnos de la enfermedad, empezamos a levantar el nivel de actividad de servicios que se había caído enormemente, porque durante mucho tiempo no pudimos ir a un restaurante, los cines estaban cerrados, etc. La parte de servicios, la inflación de servicios es más baja, pero tiene la particularidad que es la más difícil de volver a dominar. Es la última que reacciona, es la que tiene más influencia de salarios, la que es más intensiva en mano de obra y es la más difícil de conquistar. Extrañamente, la de bienes, que es muy volátil, puede subir muchísimo, pero puede bajar también sin preaviso de una manera importante. Es decir, que la tarea de dominar la inflación es una tarea esta vez muy complicada, no solo por los niveles que alcanzó la inflación, sino por el cambio en la composición de la demanda, que giró en una dirección con la pandemia, ahora está girando en la dirección opuesta. A la par tenemos un shock exógeno, tenemos sanciones comerciales que han generado una escasez que no se puede reemplazar en el corto plazo, fundamentalmente en términos de energía. Tenemos problemas en alimentos, también por la guerra. Ucrania era un gran productor y su producción ha estado bloqueada. Rusia también es un gran productor y tiene sanciones. Y encima en estos tiempos más cercanos, lo que estamos viendo es una sequía muy importante en muchas regiones del mundo. ¿Hasta dónde va a llegar esta batalla? ¿Hasta dónde van a llegar los bancos centrales? Bueno, han sido contundentes. La prioridad de los bancos centrales este año es bajar la inflación. ¿Y bajarla a dónde? Volverla a donde no debió haber salido. Esto es, devolverla al corral del 2% anual. Está en 6, está en 8, dependiendo de cómo la midamos, la idea es bajar al 2%. ¿La van a bajar este año? No, tampoco le exigen eso los mercados. ¿La van a bajar el año que viene? Bueno, lo que se espera es que se vea muy nítidamente un proceso de baja, aunque el año cierre todavía con inflaciones en el orden del 3 o el 4%. ¿Qué tan fácil va a ser esto? Muy difícil, más difícil que lo que se pensaba. El año pasado, a esta misma altura, en la reunión de Jackson Hole, que es donde se reúnen todos los bancos centrales del mundo y comparten opiniones, un año atrás, cuando le tocó hablar a Jerome Powell, que es el mandamás de la Reserva Federal, varias veces hizo mención a que la inflación era alta, pero era transitoria. Lo que vino después fue la corroboración de que no era transitoria,
tampoco necesariamente temporaria, y que si no había una tarea específica de contenerla, esto se iba a convertir en un problema duradero y muy complicado. Así que la idea de la Fed, dicha la semana pasada, en esa misma reunión de Jackson Hole, un año después, es que la Fed entiende que la inflación puede ser causa de un exceso de demanda, causada por un exceso de demanda, causada por shocks de oferta. Todo el instrumental que tiene la banca central es muy bueno para combatir excesos de demanda, puede bajar la demanda a través de subas de tasa de interés, reducción de hoja de balance y muchos instrumentos más, pero lo que no puede hacer es corregir un shock de oferta porque no puede producir petróleo, no puede producir energía, ni alimentos, etc. Pero aún siendo así, aún si la inflación actual combina elementos de las dos fuentes, siempre el Banco Central tiene la responsabilidad de mantener la inflación en 2%, y eso es lo que va a hacer. Entonces Powell dijo, a diferencia de un año atrás, que todavía restaba mucho trabajo para hacer y que en esa tarea, lamentablemente, era posible y probable que todavía resten algunos inconvenientes, sufrimientos, problemas, sacrificios que van a recaer sobre las familias, los hogares, las compañías, la rentabilidad de las empresas. ¿Qué dicen los mercados a todo esto? Si uno mira los bonos, si uno mira los instrumentos de renta fija, los instrumentos que no tienen riesgo de crédito, los bonos del Tesoro, la tasa de largo plazo el año pasado cerró en 1,5, la tasa de 10 años, con una inflación que estaba en 7%. En principio uno podía preguntarse quién compra un bono del Tesoro que no tiene ninguna protección contra la inflación, sabiendo que lo que ese instrumento le va a entregar es un rendimiento por año del 1,5, cuando la inflación en solo un año es 7%. Bueno, esto cambió y cambió bastante porque este año la Fed apuntó los cañones al tema de la inflación, empezó a subir las tasas de corto plazo y los mercados reaccionaron con subas de la tasa de largo plazo muy importante. La tasa que estaba en 1,5 se duplicó al 3% y llegó en algún momento a 3,5. Ese momento fue principios de junio, cuando se conoció una inflación muy alta de mayo, mucho más alta que lo esperado. Pero a partir de ahí, las tasas largas se calmaron, las expectativas de inflación se acomodaron y empezamos a ver más y más evidencia de una economía también desacelerándose, y por ende los mercados empezaron a considerar más probable un escenario de reducción de inflación que un escenario de inflación todavía en crecimiento. Y a pesar de que la inflación de junio fue muy mala, y el número interanual dio 9,1%, más alto que el 8,6% que había asustado tanto en junio, los mercados de largo plazo siguieron bajando las tasas. Y lo que uno puede ver ya, si uno toma un periodo de unos 4 meses, desde abril hasta ahora, es que las tasas han estado básicamente en un rango, no tienen la pendiente de ascenso ininterrumpido que uno veía antes, en parte también observando lo que pasa con los precios de los commodities, la energía, etc. Uno podría decir que estamos bastante avanzados en un proceso de consolidación de la suba de tasas largas, donde la mayor parte del tiempo, estos 3 meses, la tasa ha estado fluctuando entre 2,75 y 3,25, con un valor medio en 3%, por un periodo bastante largo, y que 3% es sin duda una tasa mucho más baja que la tasa de inflación, pero si la inflación va a bajar al 2%, 3% es una tasa razonable, y por primera vez, yo diría, en estos últimos 2-3 meses, se puede pensar que quizás en este proceso se va a controlar y la inflación va a bajar, y no va a hacer falta que las tasas estén muy por arriba de estos niveles. Este elemento o esta presunción, obviamente falible, que puede ser probada incorrecta, tiene un gran valor porque permite estabilizar, darle una cierta noción a cómo uno puede evaluar flujos, compromisos, pagos, etcétera, en horizontes de largo plazo, porque hasta hace muy poco no sabíamos, con una inflación tan alta, si las tasas iban a tener que llegar al 3, al 4, al 5, ponerse en línea con la inflación presente. Es decir, acá se observa lo importante que es
que las expectativas de inflación acepten que a pesar de que la inflación está muy por arriba de lo lógico, de lo normal, de lo que se esperaba, finalmente hay una convicción de que van a volver al nivel del 2%. Esto, yo diría, es una parte crucial de la salida al problema que supuso esta inflación muy, muy alta en los Estados Unidos cuando no se la preveía. ¿Qué pasa con la bolsa? La bolsa entró en lo que se llama un bear market, una caída muy fuerte, superior al 20%. Estos bear markets son típicos procesos donde hay grandes caídas, pero también hay rebotes muy importantes. Estos rebotes normalmente no conducen a ninguna parte y después son sucedidos por nuevas caídas que hacen los mínimos en niveles más bajos que los anteriores, que es lo que sistemáticamente vemos acá, acá y acá. A partir de junio, a partir de que queda más claro que se estabilizan las tasas de largo plazo, lo que la bolsa hace es también ensayar una suba y una suba muy potente. Y esa suba potente ha chocado la semana pasada con este discurso de la Reserva Federal en Jackson Hole, de la Fed, que volvió a poner el acento en el hecho de que la tarea le resta mucho tiempo, que va a haber espacio para más suba de tasas y sobre todo que la Fed no cree que vaya a haber ninguna baja de tasas el año que viene, menos en la primera parte del año, que era de alguna manera lo que los mercados estaban empezando, de una manera bastante osada, a tener en cuenta. Así que en el fondo acá estamos en un proceso, yo diría, bastante avanzado de corrección de la tasa de inflación, cuyos efectos se notan más si uno escarba que si uno mira simplemente el titular de la inflación, que sigue siendo muy alto. Julio ha sido un mes muy benigno, muy favorable, muy alentador. En Estados Unidos la inflación dio 0 en el mes, medida por precios al consumidor. Dio una caída de 1/10, medida por el deflactor del gasto de consumo, que es la medida que usa la Fed y la medida que le rige para que la Fed cumpla la meta del 2%. Hubo una caída de precios mayoristas del 0,5%, hubo una caída también de precios de exportación y de precios de importación. Pero eso fue muy puntual, estuvo muy vinculado a la caída del precio de la energía y concretamente de la nafta, que en junio en Estados Unidos, alrededor de mediados de junio, alrededor de esta fecha, el galón de nafta regular llegó a superar los $5. El mes pasado bajó, y ahora lo tenemos, digamos, debajo de los $4. Esta semana que pasó, 3,84, el promedio nacional de la nafta más barata que la nafta regular. Por supuesto, estamos, si se quiere, a mitad de camino, lejos de haber terminado y de haber controlado la inflación, pero tenemos un buen diagnóstico, tenemos una ejecución de una terapia que empieza a mostrar resultados alentadores cuando uno se detiene en los indicadores líderes, no solamente en la data corriente, sino en aquella data que nos dice sistemáticamente algo sobre el futuro. En mi opinión, estamos yendo o entrando o ya dentro de una recesión, pero eso es debatible y sin duda la fortaleza del mercado laboral es el elemento o el argumento más sólido para pensar que una recesión finalmente va a ser evitada. Lo que es muy difícil, pensando hacia adelante, es que esto se pueda mantener si la Reserva Federal va a tener que seguir ajustando las condiciones monetarias por un tiempo prolongado. A medida que esto se haga más largo, que la inflación sea más recalcitrante, que haya que apretar un poco más, los riesgos de que esta situación de crecimiento muy tenue o cero se transforme en una caída son mayores y obviamente no menores. ¿Por qué la Fed habló como habló en Jackson Hole? Básicamente porque la Fed necesita seguir subiendo las tasas. Subió las tasas 0,75% en junio y otro tanto en julio. Son subas muy, muy fuertes. En todo el año 2017 la Fed subió las tasas 0,75 y acá subió el doble en 2 meses. En el año 2018 subió las tasas un punto completo, pero en diciembre tuvo que apresurarse para calmar y decir que hasta ahí había llegado y después producir bajas de tasas. Acá estamos lejos de eso, a pesar de que estamos en los niveles de tasa
de diciembre del 2018. Como la inflación es más alta, va a haber que continuar este trabajo, y la Fed descansa mucho en el comportamiento de los mercados para hacer su trabajo. Y si sucede lo que sucedió en julio, que la Fed sube la tasa a 0,75% y los mercados, lejos de deprimirse, suben y se recuperan y festejan esto como si fuera la última suba o como si fuera, digamos, un dato muy alentador, se le hace muy complicado a la Fed conseguir que eso aplaque los bríos de la economía real. Y eso ha sido reconocido por la Fed, por uno de los directivos de la Fed, el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis. O sea que en el corto plazo, un mercado muy burbujeante, muy agresivo, choca con lo que necesita la Reserva Federal, que todavía es conseguir que la economía real baje un cambio, se modere, y de esa manera la inflación también baje sensiblemente. La Fed toma decisiones de política monetaria, sube las tasas, achica su hoja de balance, puede comprar, vender bonos, puede hacer muchas cosas, pero no maneja directamente el dólar. Si bien el dólar se comporta, entre otras variables, en función de lo que pasa con las tasas de interés, con el crecimiento de la economía. Sobre todo, este es un precio relativo vis a vis lo que sucede con las mismas variables en los otros países. Lo que estamos viendo, y es un aliado de la Reserva Federal, es un proceso de apreciación del dólar muy marcado que empezó el año pasado. Esto es una serie muy larga que cubre más de 20 años. Este proceso de suba del dólar es una parte, yo diría, vemos las tasas que son la cima del iceberg, pero no vemos esto que va bajo la superficie. Dólar más fuerte es uno de los elementos más nocivos para la apreciación en dólares de los commodities internacionales. Es decir, acá hay una tarea, yo diría, de pinzas, que está buscando reducir la tasa de inflación sensiblemente y devolverla al 2%, y ahí participa la política monetaria de la Fed, a través básicamente de las subas de tasa de interés. La política fiscal, sin hacer nada, se va ajustando en Estados Unidos porque hay más actividad, se recaudan más impuestos y el déficit está cayendo de una manera muy rápida. Y también está jugando papel el dólar, que es bastante agresivo para el precio de las materias primas que nosotros vendemos y bastante agresivo, digamos, para el nivel de actividad de muchas economías, sobre todo economías como las nuestras. Acá hay de alguna manera un efecto que acompaña, que viene en tándem con la suba de tasas y que impacta en los mercados internacionales. Mercados internacionales donde en los mercados financieros nosotros no tenemos mucha participación, pero en los mercados reales, en el comercio real sí, y esta es una variable que golpea, puede afectar mucho en el futuro los ingresos de exportación de Argentina. La realidad es que estos shocks que hemos tenido internacionalmente no han impedido una mejora sensible de los precios de exportación de la Argentina y hemos tenido 2 años muy buenos para nuestros precios de exportación. Lo que sí es cierto que nos hemos convertido ya hace algunos años en un importador de energía, a pesar de que tenemos reservas, etc. Y en esta parte del año, este año, lo que hemos visto es un juego donde las dos fuerzas chocaron. Por un lado, los commodities que nosotros exportamos nos han dado muchos ingresos, pero hemos tenido que importar energía, ya sea gas o líquidos, a precios internacionales muy, muy altos, y esto creo que explica gran parte de la zozobra que hemos visto últimamente. Se supone que hay que pasar el invierno, la demanda nuestra de energía después baja, pero hay que tener en cuenta que si el gasoducto de Vaca Muerta se demora, no lo vamos a tener el invierno que viene, y entonces lo que hay que pasar no es un invierno, sino 2, este y el que viene. La pregunta del millón, cuando uno enfrenta una situación como esta, es invariablemente la economía va a aterrizar, no va a mantener los niveles de crecimiento que traía de arrastre, que traía en la última parte del 2020 ni el 2021, y eso ya lo hemos visto que es así. Podemos discutir si va a ser una recesión, si va a ser un aterrizaje muy suave, si la recesión va a ser profunda, si va a ser tremendamente dañina. Uno podría decir que si estamos discutiendo por tanto tiempo, después de una suba de tasas tan importantes, después de shocks tan fuertes como los que hemos tenido,
Si todavía discutimos si hay una recesión o no, en el fondo lo que estamos diciendo es que esa recesión, aún si existe, es suave, porque si no la discusión se ganaría simplemente echando un vistazo alrededor. Un mercado laboral tan robusto nos está diciendo que la economía ha bajado un cambio, pero que sigue teniendo una buena perspectiva y que los decisores, que las compañías prefieren contratar gente aun cuando su demanda se ha reducido. Yo creo que el escenario de un aterrizaje suave es factible, fundamentalmente por otras razones. Básicamente, que a pesar del cambio rotundo, del viraje rotundo en las condiciones financieras que hemos tenido, a pesar de la caída de la bolsa y la destrucción de valor muy grande que ha habido en los mercados financieros, cualquiera tenga inversiones en el extranjero lo sabrá, cualquiera que se haya metido en criptomonedas tiene ahí un ejemplo todavía más contundente. Pero aún así, no hemos tenido lo que sí en otras crisis, recordemos Lehman Brothers, no hemos tenido una crisis bancaria, no hemos tenido una crisis financiera, el crédito no se restringe, es decir, estamos navegando tiempos muy difíciles, pero sin el coletazo de daño colateral que hemos tenido otras veces. Y la experiencia indica que recesiones que no traen un crack bancario, una contracción crediticia potente, normalmente permiten después una recuperación más rápida, más directa y sin tantos bemoles. Así que más allá de que estemos o no en una recesión, de que vayamos o no a una recesión, es muy auspicioso que podamos navegar este proceso con mercados más bien calmos, con mercados que tienden a volver a ser exuberantes y a los que hay que hablarle para domarlos, a diferencia de otros mercados en procesos similares que estaban pidiendo la hora, clemencia, o que viniera la Fed a rescatarlos del infierno. Así que salida hay, diagnóstico hay, vamos en la dirección correcta, hay que tener aplomo y paciencia. La situación internacional era tremendamente complicada desde que nos atacó un virus que no registrábamos, desde que tuvimos que cerrar las economías internacionales en el marzo-abril del 2020 de una manera que nunca antes habíamos visto, de destruir en abril solamente en Estados Unidos 20 millones y medio de puestos de trabajo, el 14% del mercado laboral. La economía se recuperó con una pendiente y una agresividad nunca vista. Como daño colateral vino esta inflación también muy alta, ahora estamos lidiando con esa inflación, pero uno diría que si nos hubieran contado todas estas vicisitudes, hubiéramos firmado con agrado atravesarlas de esta manera, empezando desde ya con el desarrollo de vacunas eficaces para combatir una enfermedad que desconocíamos en un tiempo tan breve como un año, que quizás de todas las proezas la más importante. Dejemos el mundo y vayamos a la Argentina. Claramente este mundo que estamos dejando tiene impacto sobre Argentina fuerte. Una Argentina que no hubiera tomado decisiones tan erradas de política económica en los últimos 20 años estaría, sin embargo, beneficiándose de los precios de los commodities más altos, no solo de los alimentos, sino también de la energía. Recordemos que en el año 2001, 2002, 2003 todavía éramos exportadores netos de energía, le vendíamos energía a Chile, no teníamos un desequilibrio. Y después encontramos vaca muerta y hubiéramos podido también desarrollar eso, y hoy podríamos ser proveedores para Occidente, por llamar de alguna manera, es decir, para los países que están sancionando a Rusia y no están recibiendo los productos de Rusia, podríamos ser un cliente comercial muy activo, proveyendo desde alimentos, minerales, energía en buena cantidad. Vayamos a la Argentina, arranquemos con algo político que me parece que es esencial. Acá hay un gobierno, a ratos no sabemos quién está en el gobierno, a ratos pensamos que Cristina tiene todas estas dificultades porque está fuera del gobierno, pero en realidad está en el gobierno y es quien tiene más poder en este gobierno. Formalmente no, es el presidente, pero la lapicera de Fernández se ha perdido y nadie le discute, digamos, la iniciativa a Cristina. La idea de crear una fórmula de Fernández y ocultar el apellido Kirchner fue muy exitosa en el 2019 y le permitió no solo ganar la presidencia a los Fernández, volver a poder al Partido Justicialista, sino básicamente copar casi todo el país. Ahora, el año
pasado tuvimos las elecciones de mitad de término y esa estrategia tan ganadora y contundente del 2019, en 2 años no solo se había agotado, sino que se había revertido. Y se perdió en casi todo el país el peronismo unido, lo que parecía, digamos, el ABC para el triunfo en toda ocasión. Otras veces había habido derrotas fruto de la pelea o de la separación entre distintos peronismos. Y lo que creo que yo que fue más contundente y ha tenido más impacto y tiene más impacto ahora, es que la derrota fue particularmente sorpresiva en la provincia de Buenos Aires, que era el territorio donde el kirchnerismo hacía la apuesta más fuerte de cara al futuro, de cara al 2023. No solo perdió el peronismo unido en la provincia de Buenos Aires, cuando Kirchner con Scioli y con Massa pierden una elección de mitad de término, la pierden contra de Narváez y buena parte del peronismo. Cuando la pierde Cristina es porque se había separado Massa, pero ahora va todo el peronismo junto y pierde contra una oposición que no tenía tampoco grandes nombres ni nada. Y lo que quedó ahí en evidencia es que el futuro del kirchnerismo está desprovisto de nombres suficientes o importantes como para aspirar a proyectarlos a nivel nacional en 2023. Entonces, básicamente creo que esa derrota de alguna manera signa las dificultades que tenemos ahora. En el plano económico, a principio de año también quedó muy claro, después de haber transcurrido la mitad del mandato, que estábamos en una posición donde las alternativas para elegir eran o hacer un acuerdo con el fondo, algo que al gobierno le disgustaba, sobre todo a Cristina Kirchner, que considere el acuerdo con el fondo como una especie de lápida o salvavidas de plomo, que a uno lo puede salvar de una situación drástica, pero conduce inevitablemente a una derrota electoral. Ahora, si uno no quiere el acuerdo con el fondo, a principio de año la otra alternativa que había era simplemente un default. No el default más común nuestro con los acreedores comerciales, sino un default o un incumplimiento, una situación de atraso técnicamente, con el Fondo Monetario Internacional, que es algo mucho más complicado. Y puestos a elegir, los Fernández, no solo Alberto, también Cristina, optaron por el acuerdo con el fondo, si bien Cristina revistió esta decisión de un maquillaje muy espeso, con Máximo renunciando, Cristina guardando silencio, hasta que se supo que tenía los votos, el acuerdo en el Congreso, y a partir de ahí asumiendo, pero recién a partir de ahí, una posición muy crítica. Pero en concreto, cuando uno examina la política, se encuentra que la estrategia que parecía imbatible del 2019 es derrotada, y es derrotada hasta en el bastión del kirchnerismo, en el 2021, y todos los proyectos futuros para crear un candidato propio fracasan ahí. Y por otro lado, en términos económicos, el señor Guzmán, discípulo de Stiglitz, recomendado por Stiglitz, después de 2 años de franeleo, nos deposita en una situación que no es muy distinta de la que enfrentaba Macri. O se abraza al fondo el gobierno o entra en un default. Cualitativamente es muy distinta y es peor, porque ya no es un default con el mercado, sino un default con el Fondo Monetario Internacional, y porque Macri tenía la posibilidad de acudir a un prestamista de última instancia y recibió 45.000 millones de dólares, y este gobierno ya no tiene posibilidad de acudir a un prestamista de última instancia, porque puede acudir al fondo, pero no puede conseguir otros 45.000 millones. Lo que prestó el fondo ya lo prestó demasiado, y difícilmente ponga $1 fresco adicional. Hay también un problema que no es de los Fernández, es de Cristina Kirchner, que es claramente esta situación judicial que no deja de ser la propia herencia de su gestión. Hemos escuchado todo agosto el alegato del fiscal Luciani, muy detallado, pormenorizado, y esto culminó con un pedido de condena en un juicio que todavía tiene varias etapas procesales por cumplir, un pedido de condena de 12 años de prisión para Cristina Kirchner, para Lázaro Báez, para José López y para algún que otro funcionario más. No para todo el justicialismo, mucho menos cuando Cristina, es el 2 de diciembre del 2019,
se presentó ante este mismo tribunal, ella dijo que le había absuelto la historia y que quienes iban a tener que responder preguntas no iba a ser ella, sino los miembros del tribunal. Pero también dijo algo muy importante. Le dijo al tribunal que tuviera cuidado porque para avanzar con esta causa iba a tener que convocar al entonces jefe de gabinete, Alberto Fernández, que ahora era el presidente, y que como presidente era el responsable de todo esto. Lo interesante del alegato del fiscal, del pedido de condena, es que en ese alegato se separa muy claramente la responsabilidad de Cristina Kirchner y básicamente de todos quienes actuaron en el Ministerio de Planificación Federal, y por supuesto Lázaro Báez, del resto del gobierno o de los funcionarios oficiales. Y por ende, ni Alberto Fernández está condenado, ni nadie del gabinete, ni ninguno de los jefes de gabinete. En el alegato del fiscal Luciani se dice que acá hubo 5 jefes de gabinete en el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, que nada sabían de esto, porque obviamente si bien ellos pueden firmar y decisiones, etcétera, las conocen muy por arriba, y los detalles más siniestros no estaban en la posibilidad de que ellos tomaran nota. O sea que Alberto, a diferencia de lo que dijo Cristina, no estaba involucrado, tampoco Massa, que ahora tiene una función muy importante. Lo mismo dijo de los legisladores, lo mismo dijo de los organismos nacionales de control, y así excluyó el alegato la responsabilidad de mucha gente, cosa que es importante porque la defensa, fuera de la sede judicial, pero política que está teniendo ahora Cristina, para un tema que es tan importante o más que lo económico, es que básicamente esta condena avanza hacia todo el peronismo, y muy claramente el fiscal ha ido un poco por otro camino. La situación que tenemos que lidiar ahora y la que vamos a tener que lidiar el 2023 está íntimamente ligada a estos 3 elementos. Primero, el triunfo de los Fernández en el 2019, cuando los antecedentes de los Fernández eran bien conocidos, todas estas causas son anteriores. Y aún así, el voto devolvió a Cristina al poder y al PJ al poder y a los Fernández, a Alberto Fernández, con una promesa de moderación en la presidencia. Este es un tema importante. Los resultados del 2021 también, porque mostraron el agotamiento de esta estrategia en un periodo bastante corto y básicamente el fracaso de la estrategia de buscar una sucesión de candidatos más propios del kirchnerismo, inclusive en su bastión en la provincia de Buenos Aires, y el avance de la causa judicial de esta y de otras más que están avanzando. Yo diría, acá hay un giro muy importante a partir de la decisión de la Corte Suprema de de sacar del cajón el tema de la composición del Consejo de la Magistratura. A partir de ahí vemos un cambio muy importante en este frente. Yo diría que este capítulo que estamos viendo ahora comienza con la corrida contra la deuda en pesos que arranca en junio de este año, que desestabiliza al ministro Guzmán. Una corrida que uno diría no era enteramente impensada, pero estaba pensada para ocurrir en tiempos electorales y no ahora. Se aceptaba pacíficamente que el gobierno, administrando como administraba las cosas, iba a poder llegar por lo menos a la campaña electoral sin tener grandes problemas cambiarios. Sin embargo, esto se complicó a partir de junio. El 2 de julio, un sábado, Cristina toma los micrófonos y las cámaras de televisión en Ensenada, era el periodo donde estaba ese choque constante entre Cristina y Alberto, que se hablaban, que no se hablaban, de alguna manera habían vuelto a hablarse después del aniversario de YPF. Y Cristina ahí hace un discurso muy importante planteando la necesidad de ir hacia un ingreso básico universal. A veces se habla de salario básico universal, pero es más un ingreso que un salario porque no hay contraprestación de trabajo. Hay un proyecto de aliados del kirchnerismo en el Congreso para pagarle un ingreso básico universal a una cantidad de población que va variando, 14 millones de personas, 8 millones de personas, eso varía, pero que uno puede entender que es en cierta medida una versión corregida del plan Platita, que se usó en el 2021, pero fue insuficiente, a una dimensión mucho más grande. Y lo que Cristina planteaba era la necesidad de comenzar ahora, y no muy tarde como fue el plan Platita,
y hacerlo en una enorme dimensión. Esto estaba en pañales, esto estaba para empezar a discutir. En el medio de ese discurso, ese día sábado, por Twitter, el ministro Guzmán manda la renuncia y genera, digamos, este choque donde en el fondo Cristina todavía estaba hablando, pero la pantalla se parte como se partió con la 125 y la atención de la gente vira hacia Guzmán, su salida y cómo se iba a manejar esto después. Y ese capítulo todavía no está cerrado, si bien la corrida contra la deuda en pesos sí está cerrada. La deuda en pesos terminó mayoritariamente en poder del Banco Central y por ende, digamos, se apagó la corrida, obviamente con una expansión esterilizada de pesos muy, muy grande, y entonces ya con un problema muy serio, no solo de financiamiento en dólares, sino también en pesos, con una expansión muy grande, con una tasa de inflación muy alta y creciente, con falta de dólares muy acuciante y con la necesidad de que alguien resuelva esto, y quien tenía la responsabilidad de resolver esto precisamente es quien el 2 de julio da las urras y se despide, no sin antes arruinarle el discurso a Cristina. Uno podría decir que en realidad hemos tenido en poco tiempo, en un mes, 3 ministros que básicamente plantearon lo mismo. Massa quiere reducir el déficit, emitir poco, no subsidiar las tarifas. Bataki quería reducir el déficit, emitir poco, no subsidiar las tarifas. Y Guzmán venía pregonando exactamente lo mismo. A la hora de la verdad, a la hora de tener que enfrentar esto, las 3 recetas son exactamente lo mismo. Kirchnerismo se opone, Kirchnerismo tiene en mente otra cosa, pero las circunstancias, en estas circunstancias, se va Guzmán, viene Bataki, se va Bataki, viene Massa. No hay nadie al gusto del kirchnerismo que salte a hacerse cargo de esto. Uno podría decir que Feletti intentó algún momento, pero Feletti terminó diciendo que tampoco se le pueden pedir milagros, que el control de precios puede servir para ciertas cosas, pero tampoco para tanto. Un elemento acá muy claro es que el kirchnerismo tiene mucho poder político, Alberto ya casi no tiene ninguno, pero no tiene ninguna receta, ninguna solución. Este hierro caliente terminó en manos de Batakis, y Batakis duró muy poco y terminó en manos de Massa, es decir, uno de los líderes de la coalición, el de menos poder, pero el de más osadía, que saltó a hacerse cargo de esto. Uno podría decir quizá antes de tiempo, pero digamos se ha hecho cargo de un proceso que va de lo no convencional a lo más convencional. En estas circunstancias lo que hay que hacer, si uno quiere domar el potro, es un ajuste. No se le dejó hacer a Guzmán. Batakis, el mes que estuvo, se sentó sobre la caja y produjo una reducción del déficit de caja muy importante, muy difícil de sostener, pero muy importante. Y Massa la desalojó y se ocupó él. 2 frases que dijo Batakis que son importantes. Recordar que Batakis ocupó todo el mes de julio, asumió el 4, se fue el 28 de julio. Massa ya está por cumplir un mes, asumió el 4 de agosto. Dijo Batakis que no había plata, y nadie discute eso. Estamos hablando del principio de julio. Dice Batakis en julio que la falta de dólares es desesperante y que la situación es muy delicada. Si uno hace un balance de los dólares, no han entrado más dólares de manera importante desde entonces. Un dato que normalmente uno pasa por alto es el poder de los gobernadores que volvieron, digamos, a aparecer y aparecen en las instancias clave, y creo que han sido importantes para la remoción de Batakis. Batakis, al sentarse sobre la caja, se sentó sobre las transferencias a las provincias. Y uno de los temas que los gobernadores le plantearon a Alberto, y los gobernadores fueron cruciales para que entrara Massa, fue el mensaje muy claro que la plata de ellos no se toca. Massa tiene la lapicera que no ejercía Cristina, no se sabe que no ejercía Alberto, a pesar del énfasis de Cristina, que cuando Alberto quiso ejercer tampoco Cristina lo dejó. Cuánta tinta hay en esa lapicera no está muy claro, pero Massa ha tenido, digamos, planes muy parecidos a los de Guzmán, muy parecidos a los de Batakis, pero con la diferencia de acá ha podido avanzar donde nunca lo dejaron a Guzmán y donde Batakis en principio no tuvo ni siquiera el tiempo de intentarlo. Uno podría decir que Guzmán o Massa es lo mismo que predicaba Guzmán, pero con una capacidad de delivery, de hacer entrega, de cumplir mucho más alto.
Cuando Macri subió las tarifas, la tapa de página 12 era maldito tarifazo. Cuando se hizo lo mismo con Massa, la tapa de la semana pasada de página 12 era páguese la luz, el gas y el agua. Massa consiguió canjear la deuda en pesos en un porcentaje que inicialmente se anunció del 85%, pero en realidad fue menor. Pero eso ha podido sacar la espada de Damocles de tener una gran concentración de vencimientos que se iba a producir ahora en septiembre. Y esta semana, además, hemos visto que ha podido volver a colocar deuda y coloca más deuda que la que vence. En cierta medida, ha vuelto a la situación en la que estaba Guzmán, de poder financiarse en el mercado de deuda en pesos, después de haber tenido que afrontar una crisis donde tampoco el mercado de pesos quería tomar deuda. Pero eso ha quedado atrás. Elemento muy claro, todo el mundo entiende que tiene que haber un ajuste, el kirchnerismo no lo critica, el problema es quién paga el ajuste. Los gobernadores han dicho que no y Massa no ha tratado de insistir. Cristina ya había dicho que se tercerizaba el gasto social y eso era inadmisible, que lo manejaban grupos de piqueteros, apuntó a Pérsico, a Navarro, es decir, los que estaban más cercanos a Alberto, más distantes a ella. Resta por ver si Massa va a poder avanzar en el ajuste en ese terreno. Pero uno podría decir, en una evaluación muy preliminar de Massa, que Massa se muestra muy sólido en el ajuste en pesos, que el Massa en pesos está funcionando, ha conseguido hacerse cargo de la Secretaría de Energía, aumentar las tarifas ahí, ha anunciado poda de gastos en distintos segmentos, inclusive en la educación, y no ha habido conato de resistencia. Los sindicatos no han dicho nada. Massa ha subido las tasas de una manera muy, muy fuerte, con el mismo Banco Central que antes era reticente, ahora lo hace sin chistar. Ha conseguido el canje de la deuda, consigue colocar deuda de vuelta, y entonces, desde ese ángulo, las actividades, digamos, que tienen que ver con el ajuste en pesos, por supuesto que falta muchísimo para poder cerrar los números en línea con lo que preconiza el acuerdo con el fondo, pero creo que hay una idea de que tarde o temprano Massa va a poder avanzar en ese terreno, y ese terreno uno diría, bueno, después de 30 días ha avanzado muchísimo más que lo que pudo Guzmán claramente en el tema de tarifas durante 2 años. El problema es el Massa en dólares, el problema es la parte en dólares, que es tan importante como la parte en pesos, pero es más urgente, y esa urgencia lo pone en una posición muy importante. Volvamos a Batakis y recordemos que Batakis estaba en julio, y Batakis dijo en julio, prefiero ni decir en qué situación están las reservas, en julio. Pero ha pasado julio, está terminando agosto, y sabemos que la posición de reservas no ha mejorado. Apenas las últimas ruedas, las últimas 2 semanas, el Banco Central dice que no ha perdido reservas, pero ha ganado una cantidad, digamos, ínfima. Antes de llegar, y al llegar, Massa prometía poner sobre la mesa, y era el tema número 1 de su plataforma, de lo que les explicó a los gobernadores, de lo que salió publicado en distintos folletos que se vendían a sí mismos como planes de Massa. Massa anunció un ingreso de $7.000 millones de dólares en un plazo corto, 5.000 provenientes del campo, 2.000 de organismos multilaterales. Había un dólar soja diseñado en tiempos de Batakis, que ha pasado sin pena ni gloria, y las negociaciones de Massa y su gente con el campo tampoco han dado resultados. De los 5.000 millones de dólares del campo, ha habido una liquidación por goteo, que es la liquidación normal, pero no hay una cantidad como para mostrar sobre la mesa y disuadir, digamos, también a quienes duden de una devaluación o de problemas en el futuro en el frente cambiario. De los 2.000 millones de los organismos, que ellos van a llegar tarde o temprano, quizá la parte que se ha arreglado, que estaba complicada, era la del BID. El despido de Gustavo Vélez, que era el factor irritativo, ha producido milagros en muy corto plazo. La propia dirigencia del BID ha dicho que está dispuesta a prestarle a la Argentina, después de haber dicho todo lo contrario
poco tiempo atrás. Estas son declaraciones de la Cámara Argentina de Comercio y seguro encontraremos otras donde hay una referencia a los problemas del dólar, problemas que el propio Massa reconoce cuando llega anunciando que viene con 5.000 o 7.000 millones de dólares bajo el brazo. Y la Cámara dice que una devaluación es necesaria. Ayer había un audio de Rubinstein negando una devaluación el jueves, fruto, digamos, de la lectura de uno de esos planes secretos que habría hecho llegar Rubinstein antes de ser miembro del gobierno a Cristina Kirchner, según publicó Horacio Berbisky en su momento, que también publicó el borrador de ese plan. Hay otro plan Massa, que se llamó Plan Massa, apócrifo, que también hablaba de 5.000 millones y planteaba, con lógica, la urgencia de reflotar la posición de reservas y tener una posición inicial de reservas muy fuerte. Y ahí es donde lo prometido es deuda, y es deuda por entero. Acá, sin ánimo de ser técnico, creo que hay que hacer una aclaración. El problema más serio que un problema de stocks, o sea, uno con 5.000 millones los pone sobre la mesa, pero si no hace nada más, esos 5.000 millones se van. Este año, cereales y oleaginosas van a aportar 40.000 millones de dólares. El año pasado hubo un ingreso excepcional del campo, los derechos especiales del giro del fondo. Este año los ingresos del campo fueron todavía mayores, la cosecha no fue muy buena, pero los precios internacionales lo fueron. La liquidación del campo en los primeros meses del año, los primeros 7 meses, 22.000 millones, es un salto por encima de lo del año pasado, pero si uno ve hacia atrás son 10, 11.000 millones de dólares más, y digamos, ninguna de esas cifras alcanzó. En parte, como decíamos, porque ha habido que hacer importaciones de energía a precios muy altos, y lo que entró por un lado se fue y con creces por el otro. Pero cuando uno ve la dinámica de las cuentas externas, esta es la foto del balance cambiario del Banco Central a lo largo del año. La última medición es la de julio. Uno lo que está viendo, si ve la cuenta de servicios, es que la cuenta de servicios se ha convertido en una hemorragia constante. Si uno mira los datos del INDEC de la balanza comercial, los 2 últimos meses la hemos visto deficitaria por el impacto de la energía. Cuando estábamos en pandemia, la economía estaba cerrada, la gente no podía salir al exterior por la cuarentena, etcétera. Llegamos a tener un superávit de cuenta corriente de 2 puntos del producto. Ahora hemos puesto más cepo, más controles, más restricción, y desde junio hay restricciones sobre las importaciones muy, muy fuertes. Pero aún así esta hemorragia continúa. El balance cambiario en julio fue deficitario en 1.300 millones de dólares. 1.000 por los servicios, que es lo que ustedes tienen ahí, y unos 600 adicionales por pagos netos de intereses, menos unos 300 que entraron en concepto de caja por el saldo de la balanza comercial. O sea que el problema que hay es un problema que uno no lo puede arreglar poniendo un montón de plata, porque ese montón de plata se evapora. El sistema no está funcionando, el régimen no está funcionando. Hay un problema de flujo, es una bañadera a la que hay que ponerle el tapón, porque si no, uno le pone mucha agua, puede rebalsar, pero con el tiempo, digamos, el agua se va a escurrir. ¿Esto qué quiere decir? Hay un Massa muy eficaz en la parte de pesos y hay un Massa que ha generado, digamos, la expectativa de que termine haciendo el ajuste fiscal. Veremos si puede o no, porque veremos si puede tocar algunas vacas sagradas. Pero aún si lo hiciera, alcanza con ajustar las cuentas fiscales, alcanza con tener un saldo de pesos, digamos, mucho más ajustado y no emitir más pesos, o además hay que cambiar el régimen cambiario, además hay que cambiar, no solo hay que reducir el gasto, sino que cambiar su composición. Y el problema es un problema muy práctico. El problema es cómo hacemos para no perder reservas si queremos, digamos, volver a implementar el régimen cambiario que teníamos de antes, que no es un tipo de cambio fijo, que es un tipo de cambio que se devalúa, que se está devaluando al 5,5 mensual, pero que aún así es una bañadera que si uno no le pone un tapón sigue escurriendo y sigue con una hemorragia.
Y esto lo que nos empieza a señalar con una manera bastante clara es que en el fondo, si bien uno puede conseguir 5.000, 7.000 millones de dólares, si es que los puede conseguir, con eso no arregla el problema, con eso lo que consigue es tiempo para pensar mejor un régimen cambiario ayornado que nos corrija el problema de flujo, que no tenga, digamos, este problema de pérdida incesante de reservas. Y ahí es donde está el corazón hoy del problema que tiene la economía argentina. Es un problema que se mide por la escasez de reservas, por el hecho de que buena parte de las reservas líquidas que se han usado no son propias del Banco Central, son prestadas, va a haber que reponerlas. Por suerte, los depósitos en moneda extranjera han mermado, pero muy lentamente, y se mantienen, porque los encajes de esos depósitos son la vía que uno tiene a mano para afrontar ciertos pagos de liquidez. Pero es muy difícil sostener esto hacia adelante. Es poco probable que el fondo, que está interesado en que la Argentina le vaya bien, que ha sido tremendamente flexible para aceptar un comportamiento, una ejecución según la Argentina, yo diría, no del todo apegada a la letra del acuerdo, pero aún así ha sido, lejos de ser crítico, ha permitido, ha aceptado, ha avanzado, digamos, con la Argentina, y nadie le está pensando que el fondo sea el factor que vaya a generar un tropiezo a la Argentina, pero sí este problema que requiere, digamos, solución. Massa prometió un arreglo con el campo, con una idea de ser amigable con el campo. Lo que hemos visto es que esa idea no era operativa y desde ya que no había ningún compromiso. En la medida que se negocia un dólar especial para el campo, cosa que no ha funcionado, se habla de hacerlo con la minería para los nuevos proyectos y se habla para otros proyectos, hay que pensar que eso implica dólares más altos en una situación donde si volvemos a funcionar aún con ese dólar especial, esos dólares que se van a pagar más caro van a ser demandados por una enorme demanda de importaciones al tipo de cambio oficial, que es muy por debajo, y que estando por debajo va a ser, por definición, insaciable. Lo que es peor es que si yo negocio con X o con Z, dale un dólar especial, y yo soy un exportador del producto Y, también lo voy a retener para que me vengan a ofrecer lo mismo, o voy a descontar que hacia adelante el gobierno va a tener que hacer una devaluación y ofrecerme lo mismo. Es en este terreno del dólar y de los dólares y de la falta de reservas donde el gobierno está más complicado. Paradójicamente, Massa, que usó este elemento como ariete en su discurso y en sus promesas, digamos, al asumir como ministro, es esa imposibilidad de cerrar ese tema lo que le da todavía mayor vigencia. Es probable que finalmente los dólares se consigan, pero hay que entender que los dólares que hacen falta no son los dólares que el campo nos iba a liquidar igualmente dentro de 2 o 3 semanas, porque esa es una sábana que tapa la cabeza, destapa los pies. Acá hacen falta una cantidad grande de dólares que se puedan perder, como se perdieron los ingresos extra del año pasado o de este año. Obviamente, inclusive cuando uno mira los dólares que se han usado o las reservas que se han utilizado y no son propias del Banco Central, se subestima el problema, porque el nivel de importaciones lleva ya varios meses restringido a un nivel muy importante, y si queremos mantener esa restricción, en los próximos 30 o 60 días vamos a tener problemas para que funcionen empresas o sectores distintos, porque ya han usado los inventarios, los insumos, los componentes, etc. Así que ahí es donde está la complicación más grande. Por supuesto, devaluar sin plan es muy complicado. La realidad, si uno no tiene reservas, lo puede forzar a uno a devaluar, y eso puede desatarse sin preaviso, que hoy los dólares estén calmos, que en cierta medida le concedan el beneficio de la duda a Massa, que le sigan dando tiempo, no es garantía de que esto se revierta muy rápidamente, y el hecho de no tener respaldo pone a esa situación en un nivel crítico con muchísima facilidad. También hay que entender que jugar o modificar el régimen cambiario va a tener un impacto sobre la inflación, y que la inflación viene acelerándose muy rápido, en niveles muy, muy altos, ya cercanos prácticamente a una inflación de 3 dígitos,
y cualquier manejo del mercado cambiario que salga mal, o aún, aunque se haga bien, va a tener también un impacto y va a haber que administrar esta situación bastante complicada. El superministerio de Massa, que no tenía un economista capacitado adentro para evaluar el aspecto macroeconómico de muchas de las decisiones, mostraba un flanco demasiado vulnerable. Creo que la incorporación de Rubinstein es en ese sentido una buena señal, pero eso no quita de que el problema esté por resolver y de que un problema de esta envergadura probablemente no lo resuelva tampoco Massa, sino que requiera un cierto apoyo del gobierno nacional. En medio de este fárrago tenemos la condena de Luciani y la defensa fuera de sede judicial de Cristina, que ha generado una gran polvareda, digamos. En última instancia, yo diría, es una complicación extra, quizás sea una limitación para lo que se pueda hacer políticamente. Quizás estemos entretenidos con ese tema, pero la agenda económica, mientras que un juicio es un proceso muy largo, que tiene picos de tensión y otros momentos donde decae, la intención de mantener vivo el tema ocupando Uruguay y Juncal y todo lo demás, está sujeto también a un proceso donde esto se puede agitar un cierto tiempo y después desaparece. En cambio, el ajuste económico se va a hacer sentir de una manera permanente, persistente e incómoda. Cuando lleguen las facturas, hay que ver cuál es la reacción de la gente, y yo creo que hemos entrado en una dinámica política también de una gran complejidad que no va a ser de ayuda, que va a enfrentar, digamos, a la sociedad argentina a una nueva tirantez. Creo que lo económico va a prevalecer, pero de vuelta es un tema abierto. Cerrando como empezamos, en última instancia el gobierno lo que tiene entre ceja y ceja, y todo gobierno cuando asume es la elección de mitad de término, y cuando pasa la elección de mitad de término, cómo se reelige o qué viene en el 2023. Y la verdad que la situación es bastante incómoda para el gobierno, pero también estamos viendo hoy incómoda para la oposición, en el sentido de que el gobierno o el kirchnerismo arrastra con mucha facilidad también al gobierno a un terreno cenagoso. Yo dejaría acá y los invito, si tienen dudas, a que hagan preguntas, con gusto las contestaré. Muchas gracias, José, muy claro y amplio, así que vamos a preguntas. Acá nuestro amigo Augusto, gracias por estar. Augusto pregunta lo siguiente. Si el empleo de Estados Unidos se muestra firme, las ganancias corporativas se muestran muy bien, los indicadores de inflación vienen bajando y el mercado ya tiene asumida la suba de tasas, ¿qué necesidad tiene la Fed de hacer discursos deprimentes como el de Jackson Hole para aplacar los mercados? Ninguno, entonces no los haría, pero los hizo. Quiere decir que algunos de estos elementos que citó Augusto están en tela de juicio o están con riesgo de complicarse. Yo creo que básicamente la Fed lo que ha hecho es un discurso por conveniencia. Necesita tener éxito en su tarea de dominar, digamos, la situación y aplacar a la economía real, y le resulta perturbador. Eso lo ha dicho Neil Kashkari, digamos, que es el presidente de la Fed de Minneapolis ayer. Decía, estoy muy contento con la reacción de los mercados después de escucharlo a Powell en Jackson Hole. Y les reconozco que no estaba nada excitado con ver la reacción de los mercados después que nosotros subimos las tasas 75 veces. Muchas gracias, José. A vos, Augusto, por la pregunta y por estar ahí. Gracias. Gracias a los dos. Acá Gabriel pregunta, ¿cuánto puede complicar el nivel de reservas una devaluación de yuan? ¿Empujaría al Banco Central a devaluar el peso por caída mayor e inesperada de reservas? Bueno, es difícil saber cuando uno juega al billar una carambola, si la intenta, si funciona o no. Pero en el fondo yo metería esto dentro de la dinámica que estamos viendo de apreciación del dólar. El dólar se aprecia ante varias monedas, entre otras ante el yuan. A veces uno se olvida de pensar que China tiene un régimen atado al dólar, obviamente con reglas no muy transparentes,
pero China mismo considera que tendría un problema en la administración de su política monetaria si flotara y no le prestara atención al dólar. El dólar es la moneda internacional de liquidez y su apreciación tiene un gran impacto. Si en esa dinámica que ya estamos viendo tuviéramos una depreciación fuerte del yuan, es probable que tengamos más complicaciones. La verdad que el yuan está perdiendo reservas. Hay una situación política que en el fondo creo que es lo que va a hacer que el gobierno en China priorice, digamos, la capacidad de Xi Jinping de conseguir efectivamente el nuevo mandato y que no esté nada interesado en promover una inestabilidad, una volatilidad cambiaria en estos momentos. Pero de darse, podría ser un factor adicional, digamos, de complicación. Más allá de esta cuestión mecánica, uno diría que cuando contabilizamos reservas tenemos un swap chino, ese swap chino en yuanes, valuado en dólares, va a valer menos, ¿no? Pero yendo, digamos, al corazón de la cosa, sí tendría impacto sobre la capacidad de compra de los sectores chinos y por esa vía muy claramente podría impactar hacia nosotros, va a impactar hacia otros países parecidos a los nuestros, sin duda que eso tendría, digamos, una influencia. Gracias, José. Una consulta también internacional, digamos, aunque vinculada a Argentina, ¿no? ¿Cuánto te parece que ese impacto de aumento de inflación mundial tuvo de alguna manera impacto en el aumento de inflación en Argentina? Porque nosotros tenemos una inflación estructural ya muy alta de por sí misma y muchas veces el gobierno, digamos, se escuda diciendo, bueno, todo el mundo hay inflación alta. ¿Cuánto de la inflación esta de casi que vamos a llegar a 3 dígitos, que básicamente si fuera un promedio de 6% mensual, ya te totaliza 100? ¿Cuánto crees que hay impacto del mundo en esto y cuánto es propio, no? Mucho menos que lo que dice el discurso, ya teníamos una inflación fuera de órbita de antes. No hacía falta agregarle un shock para terminar en estos resultados que estamos viendo adicional. Si uno quiere tener alguna idea, no está mal mirar los países vecinos y darnos cuenta, digamos, de que ha habido un impacto, de que, por ejemplo, el Banco Central de Brasil ha estado subiendo las tasas desde marzo del año pasado, ¿no? Para atajar esto, y lo ha conseguido, digamos, con sacrificio, es decir, en parte el efecto acá ha sido mayor porque no hemos tenido tampoco esa tarea. Pero digamos, yo diría una parte menor, y si ha tenido una parte más fuerte, pensemos que mucho ha tenido que ver con una política de energía totalmente errada. De haber tenido un gasoducto, el impacto en precios hubiera sido mucho menor, de haber provisto la demanda con gas local, por ejemplo, que se paga una fracción del precio internacional. Yo creo que ha influido, pero ha influido mucho menos que lo que dice el discurso. Uno podría pensar en esto también. Tenemos billetes cuya denominación mayor es de $3 americanos. La denominación mayor es 1.000 pesos. La razón por la que tenemos eso es para que la inflación no sea más alta. ¿Cuánto puede frenar? ¿Cuánto puede contribuir eso? Mínimo. Estamos deteniéndonos y poniendo un gran esfuerzo en efectos micro que no digo que no existan, pero lo que estamos descuidando, por ver el detalle, es el problema macro enorme que tenemos por delante. Y ese es el tema antes y después. Correcto. Gracias, José. Una pregunta acá de Onik, a ver, que dice, ¿qué significa cambio de régimen cambiario y qué deberíamos hacer? Nosotros cuidarnos, protegernos, darnos, que no nos agarre, puede ser una ola que nos caiga encima, etc. El punto básico es que así como está con este nivel de brecha, esto es muy difícil que funcione nuevamente. Necesitaríamos un shock de credibilidad muy grande o una inyección de dólares importantes que pudiéramos gastar sin afectar, digamos, la marcha de la economía. Es muy difícil que podamos poner de vuelta normalmente en funcionamiento, digamos, las importaciones o, digamos, devolver las importaciones a un nivel que nos permita
funcionar como veníamos funcionando hasta antes de ahora, porque creo que eso daría, digamos, una salida de dólares donde antes no había esa salida. Y entonces el cambio de régimen cambiario es intentar buscar, digamos, un nuevo equilibrio que funcione aún con restricciones, pero digamos no tan grandes, y donde uno no encuentre, digamos, oportuno comprarse todos los dólares que hay dando vuelta. Eso requiere un tipo de cambio para las importaciones mucho más alto. No alcanza con reducir el gasto, no alcanza con el ajuste fiscal, hay que hacer un cambio de precio relativo que disuada, cambie la composición de la demanda y baje la demanda de transables, que hoy es muy alta. Cualquier cosa que sea sustituto del dólar hoy va a tener una gran demanda, porque estamos pensando que lo que estamos comprando son dólares a tipo de cambio oficial. Ese incentivo ha llegado a un extremo tal que hay que corregirlo, creo yo, si no, cualquier cosa que hagamos, si tenemos dólares, se va a llevar los dólares y esos dólares se los va a llevar bastante rápido. Gracias. Perdón, te cerré la pantalla compartida porque ya... No hay problema, ya compartieron bastante. Bien. Bueno, una pregunta más, Sí. tiene que ver un poco con mi actividad, pero también es un tema mundial. Vos sabés que una de las cosas faltantes importantes a nivel mundial, algunas se fueron resueltas, pero todavía en la parte electrónica y en la parte, digamos, un poco de IT, todo lo que son servidores, todo lo que es equipos de automatización, electrónicas, semiconductores, realmente está todavía muy atrasado, muy complicado, hay hasta demoras de hasta un año. Quisiera saber ¿cómo lo ves? ¿Eso tiene tendencia a también estabilizarse, como lo decías, a nivel con inflación mundial, que va bajando un poco y acomodándose? ¿O todavía estamos lejos por otras razones, que es un boom tecnológico también, ¿no? No, yo diría que las restricciones así que existían antes de entrar a la guerra en Ucrania, ¿no? Que trajeron un nuevo set, digamos, de restricciones. Las que tenían que ver con semiconductores y con muchos faltantes, con los problemas de suministro, con los puertos chinos que cerraban por la pandemia. Todo eso tiende a mejorar y a mejorar bastante. Si uno mira el índice, hay un índice que se llama Baltic Dry, que mide el costo del flete a granel, está en los niveles ya anteriores al comienzo de la pandemia. Entonces, en general, toda la información que hay en ese ámbito muestra hace varios meses una desaceleración importante y en algunos casos caída. Te diría que acompaña bastante este cambio de rumbo que hemos visto en los commodities. Eso no quiere decir que todos estén resueltos, como vos decís, semiconductores, hay casos puntuales. Hay problemas que no tienen que ver con esto, faltan conductores de camiones en todo el mundo, por ejemplo, ¿no? Y ya faltaban antes de la pandemia. Entonces, hay algunos problemas serios, hay algunos problemas que los inició Trump poniendo restricciones a los chinos, obligando a cambiar las cadenas de valor, etc. Pero lo que se ve a nivel agregado ya hace 3 o 4 meses es una descompresión creciente en casi todo. José, te hago un par de preguntas cortas y ya vamos cerrando. No quiero abusar de tu gentileza. Una es este fenómeno que vos dijiste al principio de la charla, de que parece que hubo una caída del PBI en Estados Unidos, sin embargo, parecería tener como un retroceso técnico, más que nada. Pues la verdad que también se nota mucho crecimiento, sobre todo en muchos sectores de energía o alimentos, con unos números récord. A su vez que en casi cualquier comercio, en cualquier industria, no consiguen gente para, hasta desde un McDonald's hasta un especialista, ¿no? Y eso además se ve en otros países, incluso Argentina no es una excepción. ¿Qué te parece que este fenómeno post-pandemia, más quizás la guerra, más, no sé, un poco la actualización tecnológica, hacia dónde podría llegar a tener la tendencia en ese sentido? Yo creo que este es el peor momento para, basándose en lo que uno ve ahora, hacer una proyección a largo plazo, porque lo que uno ve ahora está muy afectado todavía por la pandemia. Creo que la pandemia tiene un impacto micro que tomamos un poco a la ligera, pero que probablemente sea mucho más profundo. Cuando se hablaba del futuro del trabajo antes de la pandemia, unos años atrás, me acuerdo del trabajo de Frey y Osborne,
la conclusión era que íbamos a enfrentar un proceso de automatización que se iba a acelerar enormemente, básicamente por la inteligencia artificial, y que iba a hacer reemplazar ya no trabajos rutinarios, sino trabajos, digamos, que requerían, digamos, una cierta inteligencia, ¿no? Ese era un tema de panel, etc. Y fíjate que hoy estamos en las antípodas, pero tampoco es porque hayamos refutado lo anterior. Cuando uno ve simplemente la oferta de trabajo en Estados Unidos, recién ahora tenemos la misma cantidad de empleo que teníamos antes de la pandemia, a pesar de que ya estamos produciendo 3 o 4% más. Ha habido un retiro anticipado, alguna de esta gente está volviendo a trabajar, ha habido pagos muy grandes y las familias están enfrentando una recesión por primera vez sin tener tantas deudas. Uno puede tomar la decisión de no trabajar o de elegir el trabajo. Hay gente que no quiere trabajar de la misma manera. Hay demasiados cambios, ¿no?, muy vinculados a la pandemia y a la salida de la pandemia, y no podemos saber cuánto de esto es de largo plazo y cuánto es simplemente un proceso que requiere un poco más de tiempo, y somos impacientes, digamos, para terminar de acomodarse, ¿no? Creo que acá hay un efecto sí que es importante, que da la sensación de que volvemos a algo así como la Guerra Fría, y de que el mundo vuelve a subdividirse, y que con ciertos países hacemos negocios, con otros no. Esa fragmentación hace que los problemas de este tipo sean mayores, ¿no? Vamos, me parece, a un mundo donde va a haber más parecido al que había cuando nosotros éramos jóvenes, ¿no? Donde no había tantos arbitrajes, ¿no? Entonces vos podés tener que te sobra cierta producción en un lado, pero no se la podés vender a los otros, tenés que hacer toda una triangulación y qué sé yo. Yo no sería paciente en cuanto a sacar conclusiones de largo plazo, y sería renuente a tomar lo extraordinario que vemos ahora como el punto de partida para hacer una teoría hacia adelante. Clarísimo, muchas gracias. Y última pregunta, así ya cerramos. Probablemente sea un poco polémica o trivial, pero la voy a hacer. Bueno. Vos ya dijiste que devaluar sin tener una preparación es muy peligroso, obviamente, menos si no tenés reservas. Pero por otro lado también, como vos dijiste también, que si en algún momento estalla, también puede pasar porque es muy difícil de contener. O sea, la pregunta sería... Pero esto teniendo significa en la inflación... práctica algo muy sencillo, ¿no? Vos devaluás un montón, los precios suben un montón, pero no corregís el tipo de cambio real. Con lo cual te terminás comprando muchísima inflación y todo lo demás, pero no está claro que hayas arreglado el problema, ¿no? Entonces necesitas mínimamente un plan. Digamos, si vos devaluás y no emitís pesos, pero para eso tenés que tener un programa fiscal acorde, vas a conseguir reservas. Esa es la manera de conseguir reservas y de arreglar este problema. Tenés que hacer, por un lado, el ajuste, por otro lado, cambiar la composición de la demanda, las dos cosas a la vez. Pero entendés que tenés, por ejemplo, compromisos, que si haces una devaluación hoy vas a tener que pagar todos los futuros, podés quebrar por eso. Entonces, requiere un tiempo. La verdad que la idea, la lógica, sería tomarse un cierto tiempo. El equipo ha llegado, todo lo que han aterrizado acá estaban haciendo otra cosa hasta hace muy poco. Hay que tomar conocimiento de cómo está la situación de verdad. Hay que pensar a lo mejor las ideas que podía traer alguien de antemano puestas en la realidad. Hay que ver el margen político, y quizás lo que hay que decidir después, lo tiene que decir la política, es qué hacemos y cuándo. Este es un año no electoral. Cualquier decisión en este terreno, que es muy complicado, aunque uno haga las cosas bien, va a generar muchísimo ruido adverso 2 o 3 meses. Quizá el momento para hacerlo sea antes que termine el año, que repercuta en el verano, para tener una base donde la economía pueda funcionar, uno pueda hacer ciertas promesas y tener una cierta estabilidad para hacer una campaña electoral. Por supuesto, si uno está pensando en el día a día, nunca va a ser bueno hacerlo el día siguiente, va a ser mejor patearlo para más adelante. Se corre el riesgo de que esto estalle ya más adelante el año que viene. Lo que te quería agregar, José, gracias, clarísimo, es teniendo en cuenta que este retraso, que estaba posible al menos haber morigerado si hubieran hecho un rolling peg acompañando la inflación y ahora no hubiera tanta brecha, entiendo que igual no hubo respaldo para hacerlo. Digo, Sí, si pero hoy si se tenemos hubiera tiempo... intentado
el crawling peg, digamos, es como el hámster, ¿viste? Empieza a correr, ¿no? Vos necesitas Pero digo, si hoy- un ajuste real, ¿no? Claro, Y entonces tenés que tocar las cosas reales, no solamente, digamos, el tipo de cambio el nominal. ajuste simplemente. Claro. Ok, pero yo lo que decía, si tenemos Sí, 100% de inflación o 125, a la definitiva sigue siendo altísima. sí. Al menos una corrección de tipo de cambio, ¿no sería algo mínimamente beneficioso, por más cortoplacista Claro, que pero si nos parezca? vamos a 200, a 300, tenemos que tener cuidado en hacer De esto, no, no romper todo el medio. Sería ideal tener credibilidad, no tenés nada de credibilidad. bueno, eso, ya. Tenés el poder real, lo tiene Cristina Kirchner, aparentemente. Quizás lo tengan los gobernadores más que Cristina, pero aparentemente lo tiene Cristina. Alberto es el presidente nominal, pero ya ni Cristina le pide que ejerza la lapicera. Cuando uno mira la agenda, es la agenda de un presidente europeo, ¿no? Massa tiene poder, pero no deja de ser el ministro de Economía, y cuando uno tiene poder, pero también tiene una gran responsabilidad, y está todo el país pendiente, uno puede morir chamuscado por ese poder. Entonces, decime dónde está el poder, ¿no? Acá. Cristina tiene un gran poder de veto, pero ¿por qué no se hizo cargo del gobierno? ¿Por qué se va Guzmán, viene fulano, viene sultano? ¿Dónde está la gente de ella que pueda arreglar esto como a ella le guste? Bueno, no los tiene. Acá hay un problema serio de falta de idoneidad, de falta de competencia. Para resolver un problema que es muy difícil de arreglar aún teniendo competencia. Sí. Un país que va hacia dónde. ¿Qué estamos discutiendo? El Cuervo Larroque, que es vocero de la Cámpora, dijo hace no mucho que sin Cristina no hay peronismo, sin peronismo no hay país, una cosa así. El fiscal Luciani dijo es corrupción o justicia. Juntá las dos cosas y a qué conclusión vas a llegar, ¿no? Y ese es el país que tiene que ir hacia algún lugar. Entonces hay que resolver muchos problemas en el medio y no solo la devaluación, y resolver un problema como el cambiario y llegar a buen puerto requiere tiempo, y a lo mejor en el medio no hay paciencia, esto se va de las manos y todo lo demás. Cuando lo ensayó Fábrega con Kicillof y Capitanich en el 2014, hubo también mucho ruido, Fábrega terminó afuera, Capitanich no fue el gran jefe de gabinete que se imaginaba, y Kicillof quedó porque es el favorito de Cristina. Pero objetivamente, al cabo de un cierto tiempo, consiguieron una cierta estabilidad, ayudados por el hecho de que políticamente venía un recambio, y ese recambio se tomaba con optimismo, la cosa más o menos se ordenó. Habría que aspirar a algo así, pero las condiciones son diferentes. No hay reservas, la inflación de arranque es mucho más alta, y aún si acá viniera Mandrake, después de haber visto lo que pasó con Macri, la gente tampoco cree automáticamente que simplemente con cambiar, das en la tecla y esto se va a arreglar. Ya que mencionaste la palabra optimismo, José, Sí. después de tantas pálidas, te pido que algún mensaje alentador, aunque sea que en Argentina sabemos que tenemos No, yo muchas lo que cosas buenas. rescato en el fondo es que vemos por primera vez en mucho tiempo una justicia independiente del gobierno y un control de la constitucionalidad que se haya venido ejerciendo de una manera mucho más eficaz que lo que uno se imaginaba. Eso debería servir para algo si el votante, yo creo que acá el optimismo depende del optimismo que uno tenga sobre el votante y su capacidad de ejercer efectivamente el poder que tiene políticamente en las urnas y en el proceso que va hacia las urnas, etc. Fantástico. Ese es un tema importante, porque creo que en el 2019 se le abrió la puerta a esta experiencia con estos resultados, ¿no? Ahora hay que insistir y tratar de elegir, digamos, algo que resuelva esto. Pero es el votante, en el fondo, el que tiene la llave de darle una solución, o por lo menos permitir, digamos, una solución razonable, o de entrar en un tirabuzón, digamos, más complicado. Buenísimo. José, muchísimas gracias. Como siempre, excelente. La verdad que no nos cansamos de escucharte, razón por la cual ya estamos casi en 2 horas. Y bueno, muchas gracias a todos los participantes. Le paso la palabra a Onic para despedirnos de José, y gracias nuevamente a todos y a Augusto en particular, que también se integró hoy. Un placer. Gracias. No, el placer fue mío. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Onic, tu micrófono.
Está apagado, ¿eh? Ahí está. Ahora sí. José, te agradezco un montón. Tu mensaje es hiperrealista. Y si alguien te dice lo que es la verdad, es una parte del optimismo para que uno vea qué pito tiene que hacer. Esto realmente está muy complicado. Tenemos fe de que de alguna manera va a andar. Creemos que en algunas cosas que dicen que si juntamos 5.000 millones, lo que vos decís es perfecto, lo podés juntar y lo gastás como se gastó Es todo lo lo que que hemos entró. estado haciendo. Es lo que hemos estado Exactamente. Ojalá que el señor Rubinstein, que se supone que sabe mucho, le den lugar a lo que él propone y que podamos avanzar. Si no, la cosa está muy difícil de entender y mucha nebulosa. Pero lo que nos queda es ir para adelante, no podemos parar, en la medida que nos lo permitan tenemos que avanzar. Déjame Porque hacer un comentario porque estoy viendo el chat y alguien ahí decía, no hay ninguna diferencia entre lo que dice Massa y Batakis, no entiendo ese cuadro, por favor aclarar. Y efectivamente, el cuadro que mostraba que no había ninguna diferencia entre lo que decía Guzmán, Batakis y Massa. Es decir, a la hora de la verdad, de ser ministro y de tener que encargarse, de tener que cargar con la responsabilidad, los tres estaban planteando lo mismo, exactamente lo mismo. Aclaro eso porque había una pregunta que había quedado ahí y digamos, si esa duda existe o subsistía, es bueno aclararla. Gracias. José, muchísimas gracias. Bueno, Primero gracias por a tu ustedes. gentileza de acompañarnos y segundo por darnos este pantallazo tan claro de lo que nos está pasando acá y en el mundo. Así que muchísimas gracias de vuelta, José. Esto tampoco Muchas es la gracias. palabra de Dios ni pretende serlo, pero creo que sí les sirve para que ustedes tengan una referencia, piensen, traten de mejorar esto, encontrarle alguna vuelta, ¿no? Como hombre de empresa, que son muchos de ustedes, se habrán encontrado muchas veces con situaciones que desde el punto de vista técnico parecían irresolubles, imposibles de resolver, pero que se podían resolver de otra manera. Y yo creo que si algo tiene esta solución es eso, o esta situación. Muy complicada desde el punto de vista económico, social, pero tiene también un incentivo muy fuerte desde el punto de vista político, ¿no? En tratar de buscarle una solución. Y a lo mejor esa solución llega por la vía política, por la vía de alinear, digamos, unos ciertos intereses. Yo creo que desde el punto de vista de la oposición, para la oposición es muy importante que se pueda hacer este proceso de ajuste y que no le quede hacer enteramente desde el principio a la oposición como pasó en el 2016. En ese sentido, a la oposición le debería interesar ayudar a que el gobierno haga el ajuste y digamos, haga las cosas que hay que hacer. Me parece muy positivo que haya este aumento de tarifas y que no sea un tema que lo inaugura Macri y que por 4 años le echan el fardo a Macri de hacer cosas que, como decía esa lámina donde hablaba Massa, Batakis y Guzmán, en el fondo, cuando uno tiene que tomar el toro por las astas, termina haciendo lo mismo, no importa de qué partido sea. Muchísimas Excelente. gracias, José. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por estar hasta tan tarde. Chao, José, gracias. Chao, Gracias. Beto, un placer. Chao, querido. Bueno, pensemos en todas las oportunidades que esto también nos abre, así que vos dijiste, Onic, si en la medida que nos permitan hay que seguir adelante, yo diría que, y si no nos permiten, igual hay que seguir adelante, así Con que más razón. aprovechemos las oportunidades también que nos abre esta crisis y las guerras y demás. No todo es negativas, hay buenas perspectivas también. Así que bueno, gracias. José, y un abrazo a todos y hasta la próxima. Cuídense. Saludos. Gracias.